Decirle que está a tu lado, no me moleste. No me moleste. No me moleste, no te muevas, quédate quieto. Hechos capítulo 12, versículo 1. La palabra de Dios dice esto. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Versículo 2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿A quién mató? Jacobo. Ya conmigo Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. ¿A quién aprendieron? Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración. ¿Qué hacía la iglesia sin cesar? Oración a Dios por él. Amén. La palabra de Dios describe que después que Jesús resucitó de entre los muertos, ¿sí?, los apóstoles recibieron la llenura, el bautismo del Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo los apóstoles, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, empezaron a predicar y las señales lo seguían. Amén. Los apóstoles empezaron a predicar, la gente que estaba enferma era sanada, la gente que estaba endemoniada era libre, las personas le eran revelado el misterio del reino de Dios. Las cosas empezaron a cambiar en diferentes lugares, en diferentes territorios. La palabra de Dios dice que cuando veían que los apóstoles se acercaban a una ciudad o en cierto camino, dice que ponían en el camino, ponían a los enfermos, porque decían que la misma sombra sanaba a los enfermos. Amén. La unción, el poder de Dios, el Espíritu Santo lo acompañaba a los apóstoles. Y dice que hasta los mismos brujos se convertían. Había un mago llamado Simón que dice que asombraban a mucha gente, asombraba a ese hombre. Pero cuando conocieron realmente el poder de Dios, la gente dejó de lado a este mago, a este brujo, y empezaron a seguir a los apóstoles. Y hasta el mismo brujo se asombró del poder de Dios manifestado sobre los apóstoles. Amén. Entonces era muy notorio la fama de ellos. Dice la palabra de Dios, dice hasta esto, que la gente le daba miedo a poder juntarse junto a los apóstoles. Tenían miedo de morir. ¿Por qué? Porque era mucho el poder, la manifestación, la gloria, la presencia que estaba con ellos. Y era muy notorio la fama, era muy notorio que llamaran la atención. Entonces, dice que había en ese tiempo un rey llamado Herodes, y el rey no tenía fama, el rey había perdido la fama, la gente no lo quería, el cariño de las personas no estaba sobre el rey Herodes. La gente empezaba a hablar mal del rey que en ese momento gobernaba sobre la tierra de Judá, sobre la tierra de Dios. La gente ya no lo apreciaba como lo tenían que apreciar, ya no lo respetaba como lo tenían que respetar, ya no lo honraban como rey como lo tenían que honrar. Entonces el rey Herodes dice que empezó a perseguir a los apóstoles, y en uno de esos agarró a Jacobo, y cuando agarró a Jacobo y lo mató a espada, vio que los judíos se agradaron de ello. Y dice que los judíos le aplaudieron tal acto. ¿Qué hicieron los judíos? Aplaudieron tal acto. Porque los judíos odiaban todo lo que tenía que ver con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces el rey Herodes, al ver que él, al matar al apóstol Jacobo, hermano de Juan, vio que el pueblo lo aplaudió, lo felicitó por tal acto,
acto y dice que prendieron a Pedro, tomaron a Pedro. Pero en ese momento que tomaron a Pedro, había una fiesta muy famosa, la fiesta de las Pascuas, ¿sí? En aquel momento no se podía asesinar a nadie, no podían hacer ese acto durante esa fiesta. Entonces tomaron a Pedro y dice que lo pusieron en la cárcel y dijo, cuando pase la Pascua, a Pedro también lo vamos a matar a espada. ¿Por qué hizo el rey Herodes esto? Hizo esto porque buscaba el me gusta, buscaba la exaltación, buscaba los aplausos de la gente. Iglesia, usted sabe que muchas veces hay personas que buscan el me gusta, buscan los aplausos, buscan agradar a las personas, pero no buscan agradar a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios, como cristianos. No esté mendigando aplausos, no esté mendigando que la gente levante en alto tu nombre. No busque que la gente se agrade de ti, sino que realmente lo que usted tiene que buscar es el agrado, es el aplauso, es la felicitación del Dios Altísimo. Amén. Gloria a Dios. Al rey Herodes buscó la fama, buscó los aplausos de las personas, sin saber que al que mató era un ungido de Dios, sin saber que al que tomó preso, al que llevó preso, al que prendió y puso en la cárcel y lo entregó a 4 grupos de 4 soldados, aquel hombre llamado Pedro también era un hombre y un ungido de Dios. La palabra de Dios dice que cuando Pedro estaba en la cárcel, había un grupo, había una familia, la familia de la fe, la iglesia, que estuvo orando, que estuvo clamando sobre la vida de Pedro. Iglesia, usted tiene que entender en este tiempo que cuando usted esté pasando por diferentes tipos de dificultades y de problemas, lo mejor que usted puede hacer es pedir oración a la familia de la fe, porque la palabra de Dios dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo en mi nombre por cualquier cosa que pidan, yo se lo voy a manifestar, yo voy a mandar respuesta de los cielos sobre la tierra. Iglesia, en este tiempo nosotros tenemos que unirnos más que nunca, siempre, cada vez que un hermano esté pasando una dificultad, orar por ese hermano para que Dios manifieste su gloria. Amén. Seguimos leyendo, versículo 6. Dice así: cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. ¿Qué estaba pasando con Pedro? Estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Diga conmigo, Pedro estaba sujeto a 2 cadenas. Pedro estaba sujeto a 2 cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. O sea que Pedro estaba bien resguardado por el rey Herodes. Estaba bien prisionado, estaba bien sujeto, estaba bien encarcelado. No había manera de poderse escapar. Versículo 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor. ¿Quién se presentó? Un ángel del Señor. Y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete, ya conmigo, cíñete. Y átate las sandalias, le dijo el ángel. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Pedro se le cruzó que lo que le estaba pasando solamente era un sueño, solamente era producto de su imaginación, era producto de su sentir, era solamente una visión.
Él pensaba que lo que estaba pasando no era real, que solamente era producto de su cansancio. Amén. Versículo 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se la abrió por sí misma, y salido pasaron a una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo, verdaderamente el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Qué estaban haciendo? Estaban orando. Gloria a Dios. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, se gozó. No abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. Amén. Gloria a Dios. Tremenda historia, iglesia. Dice que Pedro estaba aprisionado, estaba bien resguardado. El rey Herodes le puso soldados, le puso cadenas, le puso barrotes para que no haya nada, ningún motivo de escape. Lo aseguró y estaba bien cerrado, estaba bien cautivo. Pero digan conmigo: Dios tenía un plan. El enemigo te puede cerrar la puerta, iglesia. El enemigo te puede querer abortar el propósito que Dios determinó contigo. El enemigo se puede levantar con furia en tu contra. El enemigo te puede poner estorbos, te puede poner piedra para que tropieces. Pero cuando Dios tiene un plan contigo, no va a permitir que el enemigo acabe con lo que Él determinó que iba a hacer contigo. Amén. Y dice que en las oraciones de la iglesia provocó que un ángel descendiera del cielo. Iglesia, las oraciones de la iglesia producen que los cielos se muevan. Amén. Un ángel del Señor bajó. Y hay varios puntos que me llamó la atención. El primer punto es que la oración produjo que el cielo se moviera y un ángel del cielo descienda para poder tocar la vida de Pedro y liberarlo. Amén. Iglesia, los ángeles son servidores de Dios. Los ángeles están preparados para poder resguardar tu vida. Los ángeles del Dios Altísimo van a cuidar tu entrada y van a cuidar tu salida. Y cuando algo se levante en tu contra y Dios sabe que es imposible que tú salgas de esa situación, seguramente Dios va a mandar un ángel. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y dice que este ángel descendió del cielo. Y una de las cosas que me llamó la atención son varios puntos que este ángel hizo. Este ángel dice que tocó el costado de Pedro. Amén. Y esto da referencia a algo. En un momento Jesús le dijo algo a Pedro: Pedro, a través tuyo va a empezar mi iglesia. Pedro, vas a liderar mi iglesia. Te voy a dar una llave. La llave que cuando tú lo que desates en el cielo va a desatar en la tierra. Y lo que tú ates en la tierra también se va a ser atado en los cielos. Pedro, en ti, tú te cambias el nombre a Pedro, porque Pedro significa piedra. Y sobre esta piedra voy a establecer mi iglesia. Jesús le dijo eso a Pedro. Amén. Y cuando le tocó el
en un momento a Jesús cuando estaba en la cruz. Dice que para ver si Jesús había muerto, con una lanza le abrieron el costado de Jesús. Y cuando le abrieron el costado de Jesús para ver si estaba muerto Jesús, de ese costado salió agua y salió sangre. ¿Qué salió del costado de Jesús? En ese momento, ¿sabe quién nació? Nació la iglesia. Cuando nace un bebé, ¿qué sale? Sale un líquido transparente, como el agua, pero también sale sangre. En ese momento, Jesús lo que hizo, lo que pasó en el campo espiritual, es que Jesús da vida a la iglesia. Entonces, lo que el ángel estaba haciendo entender a Pedro, cuando tocó su costado, Pedro, Jesús murió en la cruz por ustedes. Jesús pagó un precio por ustedes. Y recordá lo que Jesús dijo que iba a hacer contigo, que tú ibas a ser la piedra donde iba a establecer su iglesia, que a través tuyo la iglesia iba a comenzar. Y dice que cuando tocó el costado le despertó. Cuando esta palabra aparece, prestar atención a los detalles. ¿Por qué la palabra de Dios dice que él despertó? Porque estaba dormido. Porque Pedro vio cómo habían asesinado a su compañero, a su amigo de batalla llamado Jacobo. Vio cómo habían asesinado a espada a su hermano, a su amigo, a su compañero de batalla. Cómo lo habían apuñalado, cómo lo habían asesinado de una manera cruel, injusta. Amén. Entonces Pedro, cuando se vio en aquella cárcel, se resignó. Ya conmigo, se resignó. Él dijo, lo que le pasó a Jacobo también me va a suceder a mí. Entonces dijo, ¿para qué luchar? ¿Para qué orar? ¿Para qué clamar? ¿Para qué alabar? Si creo que este va a ser mi final. Entonces Pedro en aquella cárcel se echó a descansar y a dormir. Iglesia, cuando Dios tiene un propósito contigo, no permitan que el enemigo te lleve al descanso, a que tú te resignes, a que tú te resignes a tu fracaso, que tú te resignes al problema. No te resignes al problema, levántate en medio del problema, levanta tu voz en alto al cielo. Sé como Pablo y Silas que oraban y cantaban, pero ellos no se resignaban que iban a morir en aquella cárcel, porque tu futuro es otro, es diferente, es lo que Dios determinó, no es lo que determina el problema, es lo que determinó Dios para tu vida. Amén. Muchas veces las situaciones, los problemas de la vida nos hacen tirar al descanso, nos resignamos, decimos de esta no salimos, de esta es imposible que salgamos, es imposible que yo me sane, es imposible que Dios haga algo conmigo, es imposible que Dios haga algo con mi economía, es imposible que Dios haga algo conmigo. Me profetizaron que yo voy a ser pastor, me profetizaron que yo voy a predicar en la cárcel, pero este problema me superó, me resigno, ya no creo que Dios haga algo conmigo. Iglesia, en este día, como este ángel despertó al apóstol Pedro, en este día vengo a despertarte. No te resignes, levántate, porque lo que Dios dijo que iba a hacer contigo, lo va a hacer. Gloria a Dios. Diciendo, levántate pronto, le decía el ángel, levántate pronto. Ustedes vieron que hace poco yo predicaba sobre el profeta Joel, que decía, levántense, despierten los valientes. Muchas veces nosotros no entendemos que Dios depositó algo muy grande en nuestra vida y nos resignamos en el primer conflicto y en el primer problema que se nos presenta. Iglesia, Dios depositó algo muy poderoso en tu vida. Es tiempo que despiertes lo que depositó en tu vida. Gloria a Dios.
Dice, levántate pronto. Y las cadenas se les cayeron de las manos. Este es un tiempo, iglesia, donde las cadenas que te mantuvieron cautivo, deteniendo que tú no avances, que tú no progreses, que tú no llegues al propósito divino de Dios. Todas esas cadenas que el enemigo hizo y te ató por mucho tiempo, en este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús, esas cadenas se van a caer de tus manos. Las cadenas que detienen el progreso, las cadenas que detienen el éxito, las cadenas que detienen tu avance, en este día declaramos en el nombre poderoso de Jesús que se van a caer. Y el ángel le dijo esto: cíñete. ¿Qué significa cíñete? Cíñete significa sujetar tu ropa, sujetar tu vestimenta. Amén. Ellos usaban túnicas, pero para correr las túnicas las tenían que envolverse en el lomo. Las túnicas ustedes que llegan hasta acá. Entonces las túnicas las tenían que poner ahí y sujetar toda la vestimenta. ¿Para qué? Para poder correr. Amén. Y el ángel le dijo, sujeta, síguete significa sujetar tu vestimenta, sujetarte, porque es tiempo donde tú vas a salir corriendo de esta cárcel porque tú no perteneces a este lugar. Hay cosas, iglesia, que están sueltas en nuestra vida. Hay cosas que todavía hay tornillos que hay que ajustar. Y en este día, como el ángel le dijo a Pedro, sujetar, síguete. Decirle que a tu lado, ajusta tu tornillo. Es tiempo que tu tornillo se ajuste. Que los patitos vuelvan a su lugar. Vieron que está la moda de los patitos. Que los patitos estén en su lugar. Es tiempo que tus patitos estén en su lugar. Gloria a Dios. Y le dijo esto: átate las sandalias. Ustedes vieron que se resignó Pedro. Pedro pensó que iba a morir. Dijo, bueno, yo me voy a quedar, vivir por un tiempo acá. Parece que mi destino es estar en esta cárcel y después de esto morir. ¿Para qué renegar? Y dijo el ángel, cíñete y atate las sandalias. Y la sandalia tiene un simbolismo poderoso. Usted sabe que Dios le dio una autoridad especial a la mujer. A la mujer le dijo, vas a aplastar la cabeza de la serpiente. Usted sabe que la serpiente, usted sabe que los demonios, usted sabe que el mismo Satanás le tiene miedo a una mujer que se levanta, a una guerrera. Le tiene miedo cuando una mujer se levanta y se activa en las cosas de Dios. El Satanás le tiene miedo, el infierno tiene miedo cuando una mujer se alinea en las cosas de Dios. Porque cuando esa mujer se alinea en las cosas de Dios, tiene la autoridad para aplastar su cabeza. Iglesia, en este día, si usted es una mujer, decirle que está a tu lado a la mujer que está al lado tuyo y decirle, atate la sandalia, porque es tiempo de aplastar la cabeza de Satanás. Es tiempo de aplastar a la serpiente. Es tiempo de aplastar a los escorpiones. Aquello que hizo daño a tu familia. Aquello que hizo daño a tu salud. Aquello que hizo daño a tu matrimonio. En este tiempo, así como yo le digo a Eva, vas a aplastar la cabeza de esa serpiente. Jesús le dijo algo a Pedro y a sus discípulos. Les voy a dar potestad para usar escorpiones y serpientes. Hollar significa aplastar. Y que ellos iban a tener autoridad para aplastar todo demonio que se les presente enfrente de ellos. Iglesia, es el tiempo de atar nuestra sandalia. El tiempo de activar nuestra autoridad como hijos de Dios. Nosotros no tenemos que tener miedo al brujo de al lado. Nosotros no tenemos que tener miedo al macumbrero. Los brujos te tienen que tener miedo por lo que cargas. Basta de temblar porque parece una gallina a la puerta de mi casa. Basta de temblar cuando aparezca tierra a la puerta de tu casa. Ya no tengas miedo. Dios te dio autoridad.
Gloria a Dios. Lo hizo así. Y por último, una de las cosas le dijo el ángel: envuélvete en tu manto. Envuélvete en tu manto. Y eso tiene un significado poderoso. El ángel le estaba diciendo: tú no eres cualquier cosa. Tú no solamente eres un rey en el campo espiritual. Tú no solamente eres un sacerdote en el campo espiritual. Tú no eres cualquier cristiano que anda dando vueltas por ahí. Tú cargas un manto especial, un manto poderoso. Tú cargas el manto de apóstol. Y la tierra tiene que temblar cada vez que tú pises un territorio. El ángel lo que vino a hacer en aquella cárcel era hacerle recordar a Pedro quién él era. Amén. Porque Pedro se había olvidado. Porque Pedro pensó que era uno más del montón. Decirle que está a tu lado: tú no eres más del montón. No te compares con fulana de la vecina, no te compares con tu pariente, no te compares, porque ya ustedes no son más del montón. Ustedes tienen un manto especial. Cada uno de nosotros tiene un propósito divino. Cada uno de nosotros cargamos con un plan divino. Nosotros no somos cualquier cosa. No quiera ser como lo es fulana. No quiera ser como es fulano. No queramos ser como son las otras iglesias. No queramos ser como son nuestros ministerios. Nosotros cargamos nuestro propio manto. Y ese manto es poderoso. Gloria a Dios. El ángel le dijo: vuélvete en tu manto y sígueme. Y cuando le siguió Pedro, en un momento pensó él que era una visión. Él pensó que era un sueño. Pensó que era una imaginación. Iglesia, van a suceder cosas locas en nuestra vida en este tiempo. Y vas a decir: esto es imposible que suceda. Es algo loco. Me parece que es un sueño. No creo que esto esté preparado para mí. Iglesia, prepárate para empezar a ver cosas locas de parte de Dios. Cosas inesperadas. Cosas de repente. Y cuando tú empieces a ver cosas sobrenaturales, dale gracias a Dios. Y dice que él siguió al ángel. Y pasó la primera. Y pasó la segunda guardia. Y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron a una calle, y luego el ángel se apartó de él. Iglesia, libro de Apocalipsis siempre lo enseña. Dios le ordena al apóstol Juan que le hable a los ángeles de la iglesia. ¿Quiénes son los ángeles de la iglesia? Es el pastor principal. Amén. El ángel de la iglesia es el pastor principal, es la autoridad en un lugar, en un ministerio o en una iglesia. Cuando ustedes se decidan seguir a su pastor lo va a guiar a dar diferentes pasos, pero esos pasos es para que usted empiece a ser libre. Esos pasos es para que usted empiece a avanzar. Esos pasos es para que usted salga de la cautividad de las tinieblas. Las tinieblas te quiso tener prisionero. La tiniebla te quiso tener encadenado. La tiniebla quiso matar tu propósito y el plan divino. Pero Dios envió un ángel. Dios mandó un pastor. Dios mandó un líder para guiarte a salir de ese lugar de estancamiento, de ese lugar de muerte, para hacerte entender que tú naciste con un plan divino de Dios. Por eso es necesario que usted siga a su pastor, a sus compastores, porque sus compastores no lo va a hacer que usted retroceda, lo va a llevar a que usted avance, progrese y tenga éxito en la vida. Lo va a sacar de la prisión, lo va a sacar del infierno, lo va a sacar de aquel plan diabólico que por mucho tiempo está en su vida.
el ángel lo guió hacia afuera. Y cuando una vez estuvo libre, lo dejó, se apartó. Pedro después entendió que verdaderamente era un ángel enviado por el Señor y que el Señor lo libró de las manos de aquel rey malvado llamado Herodes. Y dice que todos los judíos y todo el pueblo esperaba su muerte. Pero ¿saben qué, iglesia? Dios desbarató ese plan diabólico. Amén. Mucha gente estaba esperando tu caída. Mucha gente estaba esperando que te divorcies. Mucha gente estuvo esperando tu muerte a través de esa enfermedad. Mucha gente estuvo esperando que nunca más te levantes de la caída en tu ministerio. Hay mucha gente malvada observando. Mucha gente que esperaba que te vaya mal. Pero esa gente tiene que entender que me encontré con el Dios Altísimo y no va a permitir que nada malo me pase. Al contrario, me va a llevar a que el propósito, el plan divino, lo que Él tiene preparado para mi vida, se cumpla. Pedro se dirigió a la casa de aquella familia de la fe, y cuando golpeó la puerta, le salió una muchacha que dice que al escuchar la voz de Pedro se gozó. Era tanto el gozo de aquella muchacha que ni siquiera se atrevió a abrir la puerta porque estaba gozosa, estaba alegre, estaba contenta. Fue corriendo a avisar a los mayores, a los adultos, a los grandes que estaban orando. Algunas personas no le creían, le empezaron a decir: estás loca, no creo que Pedro haya salido de aquella cárcel. Entonces, cuando ellos fueron a asegurar si realmente lo que la muchacha decía era real, se dieron cuenta que realmente Pedro era libre. Hay gente que te va a observar tu cambio y no lo va a poder creer, y se va a comentar en el barrio: ¿viste a Claudio? ¿Viste cómo cambió? No es el mismo el que yo conocía, no es el mismo que veíamos en las jodas, en los bailes, en la música, no es el mismo. Hoy es un hombre de Dios. La gente se va a asombrar tu cambio, la gente se va a asombrar cuando te vea en la calle caminando. ¿Viste Enzo? Enzo no es el mismo que yo conocí, no es el mismo Enzo que estuvo en la cárcel, no es la misma persona, es el hombre de Dios. ¿Viste a Norma, que en un momento la criticaban, aquellos que menospreciaban? No es cualquier cosa, es la mujer de Dios. La gente se va a asombrar cuando te vea, iglesia, porque van a ver el milagro poderoso que Dios hizo contigo. Dios se va a asombrar, la gente se va a asombrar, no Dios. La gente, las personas se van a asombrar, se van a comentar en el barrio por tu cambio. Algunos dirán: estás loco, no creo que haya cambiado. Y mucha gente van a corroborar por cuenta propia si realmente lo que están hablando de ti es real. Y cuando descubran el milagro, la gente van a decir: yo quiero el Dios que camina contigo. Amén. Así que le dejo esta palabra, iglesia, para alentar su corazón, para alentar su vida. Que Dios tiene muchas cosas para tu vida. Tal vez se levantó algo muy grande en contra de ustedes, pero Dios de esa situación lo va a librar. Amén. Ahí donde están, pónganse de pie. Dios va a hacer algo especial. Dios no lo abandonó en este proceso, en este momento difícil. Dios lo está acompañando. No está solo. Pronto va a enviar ayuda del cielo. Él es tu socorro. Él es tu pronto auxilio, iglesia. Él es tu pronto auxilio. Tú tienes lo que otros no tienen. Tú tienes al Dios grande.
de la tierra. voy a adorar, Él es tu voy corona, a adorar, es lo más preciado, cómo es lo más sucederá. importante que tú tienes. Voy a adorar, Sí, Señor. voy a adorar, David decía esto: voy a Dios, adorar, tú eres mi gloria. cómo sucederá. Que me quiten todo, me quiten el trono, me quiten la corona, me quiten el oro, que me quiten la plata. Pero lo que realmente tiene valor en mi vida es tú. Tú eres mi gloria. Sucederá, Sí, Señor. sucederá, sucederá, sé que algo sucederá. Voy a clamar, sucederá. Voy a clamar, voy a clamar, voy a clamar, sucederá. Ay, qué mamá va a ser. Yo determino algo grande, Sucederá. El enemigo quiso matar el propósito más divino, pero lo que Dios determina, nadie puede cancelarlo.